Siempre recordaré a mi papá de dos formas. Una de ellas, cuando yo era pequeño, era una persona bastante cariñosa, muy amorosa. Jugaba mucho con nosotros e incluso con mi mamá, siempre se les veía enamorados. La otra forma es cuando yo era más grande, era una persona violenta que peleaba con todo el mundo, y llegó a lastimar a mi mamá. De pequeños, tuvimos la fortuna de siempre tener a mis dos padres a nuestro lado. Entre mi hermano y yo, buscábamos mucho a papá para salir al parque a jugar fútbol. Jamás supe en qué trabajaba mi papá, el punto es que siempre tenía tiempo para nosotros y siempre lo veía bastante relajado. Un día, nos encontrábamos en casa mirando la televisión. Lo recuerdo bien, se trataba de un domingo. Todos nos encontrábamos en casa, sin embargo, fue una de las primeras veces que noté cómo mi papá se encontraba nervioso. Lo veía sentado, y su pierna la movía constantemente, la ansiedad trataba de salir de algún modo. Mi mamá se dio cuenta de este comportamiento, así que le preguntó qué sucedía. Mi papá la evadía, cambiándole de tema o ignorándola. Ya era tarde noche, y mi papá se veía más tranquilo, incluso ella bromeaba más con nosotros. Fue cuando el timbre de la casa se escuchó, y su semblante cambió. No abran la puerta, fue lo que nos dijo a todos, y nuevamente sonó el timbre. Se acercó rápidamente, abrió la puerta y salió para recibir a la visita. Solo pude escuchar cómo mi papá molesto les reclamaba, les decía varias cosas, sin embargo, jamás escuché a la otra persona decir algo. Pasaron un par de minutos, y mi padre entró con algo en los brazos. Se encontraba cubierto por algo que parecían ser bolsas negras. Subió a la recámara de ellos, y mi mamá lo siguió. Ambos discutieron toda la noche, mi hermano y yo nos mirábamos mientras escuchábamos los gritos de mi papá y de mi mamá. No sabíamos qué pasaba. Quise aventurarme a preguntar qué sucedía, así que fui al cuarto de mis padres y abrí la puerta. Allí se encontraban los dos discutiendo, uno a cada extremo, y sobre la cama había un frasco de plástico que parecía llevar dentro un gallo negro. También pude ver chiles, me pareció algo raro eso que vi, y mi papá cerró rápidamente la puerta en mi rostro. Le platiqué a mi hermano lo que había visto. Como él era el más chico, se quedó sin cuestionarme nada. Fue cuando, a los pocos minutos, mi papá salió del cuarto y se acercó a nosotros. Allí fue cuando me enteré del trabajo de mi papá. Se dedicaba a hacer las compras, encargos y entregas de mercancía de un curandero, así fue como él lo llamó al principio. Pero conforme nos contaba todo, la palabra curandero fue cambiando a brujo. Lo había conocido cuando mi papá era más joven, el brujo necesitaba material, y mi padre era el que lo conseguía. Cuando el brujo necesitaba entregar algo a algún cliente, mi papá lo llevaba. Este domingo, al parecer, fueron a nuestra casa a entregar un paquete, pero mi papá siempre se había negado a que dejaran cosas donde vivíamos. Nos prometió que sería la última vez, sin embargo, no fue así. Al principio, fue un paquete a la semana que mi papá recibía siempre, pero después, los paquetes llegaron más de 4 veces por semana. Mientras mi papá los entregaba, mi mamá siempre los recibía. La instrucción de mis padres siempre fue que no averiguáramos qué era lo que venía oculto. Hasta que un día, mi papá se cansó, llegó un paquete y lo rechazó. Aún así, el paquete lo dejaron en la entrada de la casa, pero mi papá lo ignoró. Duró allí fuera de la casa un par de días, quizá mi papá esperaba que alguien se lo llevara, pero jamás pasó. Así que lo tomó y, cuando pasó el camión de la basura, lo arrojó dentro. Creo que allí comienza la otra forma en la que conozco a mi padre. Su comportamiento cambió. Recuerdo que entré a su recámara con el balón en mano y le pregunté si quería salir a jugar. Él se encontraba sentado en su sillón, mirando hacia la oscuridad. Verlo allí fue muy intrigante, no sabía qué buscaba en el rincón más oscuro. Le volví a preguntar si quería salir a jugar, me miró.
Su mirada se veía cansada, ojerosa y con más arrugas. Me preguntó si creía en Dios. Eso me desconcertó. Le contesté que sí, como todos en la casa. Su rostro expresó una leve sonrisa que se apagó inmediatamente. Me dijo, lárgate de mi vista. Yo no daba crédito a eso, fue cuando me lo gritó con mayor intensidad. Salí del cuarto bastante molesto, y mi madre solo me miraba. A la casa ya no llegaron los paquetes, sin embargo, cada vez que sonaba el timbre, mi papá se inquietaba mucho más. Mi papá era bastante grosero con las visitas que llegaban, y estas ya no regresaban más. Hoy en día, aquellos amigos de hace años dejaron de frecuentarnos. Pasaron algunos años, y un día, mientras nos encontrábamos haciendo la tarea en el comedor, el timbre sonó. Mi papá de algún modo presentía que algo no estaba bien, se encontraba justo parado en la puerta y no quería abrir. El timbre seguía sonando, y él no abría. Fue cuando comenzaron a tocar la puerta. No te permito entrar, dijo mi papá. Acto seguido, abrió y salió rápidamente. No había forma de que supiéramos quién era. Yo me encontraba ayudando a mi mamá, mi hermano aún estaba sentado, temblando de miedo. Al cabo de unos segundos, mi papá entró a la casa. Se encontraba pálido, como si hubiese visto un fantasma, y rápidamente subió a la recámara, ignorándonos a todos. Es difícil decirlo, pero, aunque viviéramos en la misma casa, no vi a mi papá por varios días. Mi mamá dormía con nosotros, decía que temía a mi papá, pero creo que no solo había sido por el golpe que le dio, creo que había algo más a lo que mi mamá le temía. Una noche, me levanté al baño. Mi mamá dormía en la cama de mi hermano. No prendí la luz para no molestarlos. Justo cuando estaba por llegar al baño y como la habitación de mis padres se encontraba abierta, tenía mucho que no veía a mi papá. Quería verlo, ya casi no recordaba su rostro. Me acerqué y abrí un poco más la puerta. El rechinido de las bisagras hizo notar mi presencia. Vi a mi papá sentado en su sillón, mirando hacia un rincón oscuro. Pero había algo inquietante, algo que me generaba pavor. Al estar allí, a pesar de la oscuridad, podía ver a alguien más parado detrás suyo. Era bastante alto, su cabeza casi llegaba al techo. Creo que se encontraba con una capucha puesta, no lo recuerdo bien. Su contorno se perdía en la oscuridad, pero lo que me asustó más fue ver sobre el hombro de mi papá el esqueleto de una mano, como si lo sujetara para que no se fuera. Salí inmediatamente de allí. A la mañana siguiente, después de mucho tiempo, mi papá salió de la habitación. No nos habló a nadie, traía puesto solo sus pantalones, se encontraba descalzo, y la barba crecida de varios días ya había reclamado parte de su rostro. ¿A dónde vas?, preguntó mi mamá al ver que abría la puerta y salía, pero no tuvo respuesta. Mi hermano y yo estudiábamos en la misma escuela, en distinto grado. Mientras yo me encontraba en clase, la maestra directora llegó a mi salón con mi hermano, tomados de la mano. Me pidió que tomara mis cosas y la acompañara. Lo primero que pensé fue que mi hermano había hecho algo, pero fue algo más de lo que no me esperaba. Una de las hermanas de mi mamá se encontraba en la dirección, llorando al vernos. Nos abrazó a ambos, tomó nuestras cosas y nos sacó de la escuela. En el camino, ella nos contó que mi papá había regresado cubierto de sangre. Llegó a buscarnos, pero solo encontró a mi mamá en casa. Él se descontroló, lastimándola. Ocuparon de varios vecinos y policías para detenerlo. Cuando llegamos a casa, una ambulancia se acababa de ir. Mi papá se encontraba en la parte trasera de una patrulla, su cabeza estaba recostada sobre el asiento del copiloto. Lo vi, pero no sabía qué decirle. Fue cuando me miró, sus ojos estaban rojos, sus pupilas estaban dilatadas. El vidrio de la patrulla estaba levantado, así que comenzó a golpear con su cabeza él mismo. Cada vez era más intenso hasta que logró astillarlo de un fuerte cabezazo.
Me miró y me dijo, ella vino por mí, mañana ya no estaré. Los policías que se habían dado cuenta de lo que había pasado terminaron amarrándolo. Mi papá falleció al día siguiente en su celda. Mis tíos hicieron todo el trámite, pues mi mamá aún estaba recuperándose en el hospital. Cuando me contaron que él había fallecido, sentí mucha tristeza, aún así. Pero hubo algo que mis tíos me preguntaron, algo que me desconcertó mucho. Me preguntaron si teníamos en casa algún animal grande, quizás un perro. Yo me negué completamente y les pregunté por qué. Al parecer, habían encontrado marcas en el cuerpo de mi papá, como si hubiera enfrentado a un animal grande. La sangre que traía consigo era la marca de un arañazo. Pero lo que más desconcertaba a todos es que tenía la marca de una mano en su hombro, como si ésta hubiese quemado su piel. Pasaron un par de semanas, mi mamá ya casi salía del hospital. Nos iríamos a vivir con mis tíos hasta que pudiéramos recuperarnos de todo lo que vivimos. Yo ya necesitaba más ropa y mis cosas, así que le pedí a mi tío que me llevara a casa. Él accedió, y cuando llegamos, me comentó que esperaría afuera. Subí a mi habitación, tomé mi mochila grande. No solo metí cosas mías, también de mi hermano, juguetes, útiles, lo que alcanzara a cabo. En ese momento, escuché ruidos provenientes de la habitación de mis padres. La puerta crujió un poco, moviéndose ligeramente, como si una corriente de aire la hubiese empujado. Tomé la mochila y me acerqué, pensando que mi mamá ocuparía también sus cosas. Todo estaba oscuro, las cortinas estaban cerradas. Traté de encender la luz, pero no pasó nada. Pensé que nos la habían cortado por nuestra ausencia. En ese instante, como una sombra que crecía hasta el techo y se encaminaba al sillón de mi papá, justo allí, mirando hacia un rincón oscuro, estaba mi padre sentado. Me quedé congelado, no era posible. Mi papá estaba muerto, y yo lo tenía justo frente a mí. Aquella sombra se acercó al lado de mi papá, y el esqueleto sujetó su hombro. Tu padre tiene una deuda conmigo, dijo una voz en la habitación. Volteé a un lado y, sentado en una silla al otro lado de la cama, un hombre me observaba. Con una mano jalaba su barba, mientras que con la otra sostenía un cráneo. Hasta que no sea pagada esa deuda, tu padre no descansará en paz, me dijo al ver que yo le veía atentamente. Levantó el cráneo de su mano y lo giró hacia mí, al mismo tiempo que mi padre giró su cabeza. Salir rápidamente de allí no quería. Voltear atrás podría sentir la mirada de aquel brujo siguiéndome mientras salía de la casa y subía al carro de mi tío. Hoy en día aún temo regresar a la casa, de hecho, le comenté a mi mamá que la vendiéramos, pues nos traía terribles recuerdos. Al principio, ella no quería, pero tuve el valor de contarle lo que había visto, y eso fue más que suficiente para que ella se convenciera de vender la casa. Al día de hoy, todo parece normal. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 15,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para Rede.